Para hablar simplemente aquí al talk, te lo acerco más. Vale, o me acerco yo, no te preocupes. No, es que te he puesto ahí para que el ordenador no te moleste. No voy a proyectar nada. Por eso te lo he apartado a un lado. Ahí está. Y para pagar aquí también, Sí. fenomenal. Cuando tú me digas. Sí, espérate la hay más gente, bueno, que vayan sentando. Bueno, pues como continuación y como remate a esta tarde de inauguración del proyecto Hilando Sueños, quiero dar la bienvenida, en este caso, a Rosa Escandell. Yo creo que mente pensante, mente sintiente, corazón del proyecto Hilando Sueños. Es un honor, Rosa, de verdad, con tu apretada agenda, tenerte también aquí esta tarde para que nos cuentes dentro del ciclo Descúbrelos, Descúbrelas. Precisamente se trata de eso, es un ciclo en el que damos voz a proyectos diferentes, a personas que trabajan en diferentes campos. El mes pasado tuvimos a 3 de los olímpicos alicantinos, hoy tenemos este proyecto y la verdad es que, bueno, daros la bienvenida y a escuchar el proyecto. Después están los libros a un precio súper módico para que se pueda comprar, que es la forma de ayudar al proyecto. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Pilar, muchísimas gracias por acogernos en tu casa y enseñarnos tu casa. He decidido que me voy a venir aquí a ayudarla y voy a trabajar desde aquí. Y bueno, diputada de Servicios Sociales, Mari Carmen, yo casi como de la familia. Ya te conocía antes, pero sí que es verdad que por lo que has dicho es cierto. Yo quiero dar un especial agradecimiento a Elvira Tarruella, a Paloma, a Cloti, porque desde el año 2008 apostaron por mi proyecto y por mí, porque en aquel momento era un embrión. Empezamos mi madre y yo solas, y sin entender muy bien quizás, sino más desde esa intuición, apoyaron esto. Entonces, para mí el agradecimiento es enorme porque habéis crecido y me habéis acompañado, y este proyecto de verdad no está aquí en parte gracias a vosotras. Así que de verdad, de corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera a lo mejor empezar. Me ha encantado, ¿no, Pilar, lo que estabas diciendo sobre la cultura y llevar la cultura a una sensibilización, ¿no? A una muestra del sector social. He tenido la suerte a nivel personal, antes de montar estos proyectos y venirme a Alicante, porque yo soy de aquí, pero he estado casi 20 años fuera, he tenido la oportunidad
de conocer el arte a través de la pintura, a través de la escritura, a través de la música. Al final es belleza, ¿no? Y una de las obsesiones que yo tenía cuando inicié este programa era llevar belleza a esas personas de exclusión que parece que no tienen la sensibilidad. Y yo siempre he pensado que la belleza es reparadora, que el arte es reparador. Y ya cuando empezó el programa en Villena, en el centro penitenciario de Villena, hice un concierto de música culta en el sociocultural para hombres y mujeres, donde los propios funcionarios y el director me dijo: nunca en nuestra vida habíamos tenido a todos los internos y las internas juntas sin que montaran follón. Y no solamente es eso, sino que se podía ver a través de sus caras la emoción, ¿no? Después otro fin de semana hicimos no sé si os acordáis, el primer concierto que hubo en el mundo, el Live Aid, que lo hizo Bob Geldof, paralelamente en Londres y en Estados Unidos para el hambruna en África. Esos vídeos, esos CDs que creó después para poder verlos, los pasamos durante un fin de semana completo en el sociocultural de Villena. Eso ya era un poco más chill out, ¿eh? Y a partir de ahí, nuestra marca, Malas Meninas. O sea, esa menina que tenéis ahí no es una casualidad. Malas Meninas viene el resultado de ese trabajo que estaba haciendo en el taller de Villena, donde intentando transmitirles la belleza del Museo del Prado, que a través de ese cuadro de las meninas, hacíamos meninas en el taller. En aquel momento yo recuerdo que cogía el coche, me iba a las partes de atrás de las fábricas de San Vicente a recoger materiales, maderas, plásticos, los llevaba al taller, reciclábamos y hacíamos meninas. Os estoy hablando del año 2008, cuando no estaba tan de moda, ¿no?, la sostenibilidad o el reciclaje. Y siempre hacíamos meninas. Y un día, por Navidad, se me ocurrió darles un cartón plastificado que ponía vale por una visita al Museo del Prado. Y les regalé un libro de meninas, ¿no? Dije, madre mía, el follón en el que te has metido. Porque una de las normas de mi vida y uno de los valores de mi vida es no decir nunca nada, algo que no puedas hacer después. Pero de ahí nació la inquietud de ese grupo de presas de Villena que nunca habían estado en un museo, y conseguimos que el Ministerio del Interior nos diera la salida. Salimos en un autobús y nos fuimos el fin de semana a Madrid a presentar nuestra marca, que eran Malas Meninas. Malas porque buenas no éramos, ¿eh? Estábamos allí por algo, pero sí valientes y de alguna manera esa visita al Museo del Prado creo que fue de las cosas más bonitas que me han pasado en este programa, ¿no? Poder compartir esa belleza. Había una gitana en el taller que me decía: oye, Rosica, ¿y esto de la menina qué es? Y yo me ponía a llorar de la emoción, ¿no? Al final, lo que creo que hace el arte en cualquiera de sus disciplinas es sanar. Y creo que debe de estar a la altura de todos. Y eso ha sido uno de los objetivos y obsesiones del programa de reinserción de mujeres en toda su historia, entre muchas otras. Y de ahí nace Hilando Sueños, en el momento en que... Luego os contaré el programa, pero me apetecía más empezar por aquí. Como me encuentro muy familiar, pues no voy a llevar guión. Hilando Sueños se crea en el momento en que empieza el COVID y soy consciente de qué va a pasar con esas mujeres que están en prisión y de repente dejan de tener contacto en cualquier sentido o cualquier comunicación o cualquier contacto físico con el exterior. Y ahí es donde digo, no, ahí es donde digo, tenemos que hacer algo para que se mantengan activas, mantengan su ilusión. Imaginaros lo difícil que ha sido para nosotros desde fuera, pues el estar privado de libertad y estar privado del contacto humano es durísimo. Y empezamos a trabajar con Hilando Sueños. Son 2 centros penitenciarios. Es el psiquiátrico penitenciario de Fontcalén
que precisamente en muchas ocasiones me preguntan cómo lo han llevado las enfermas mentales el COVID. Digo, mejor que ninguno de nosotros, sin lugar a dudas. Y la unidad de madres de Foncalén es una unidad de madres con hijos hasta 3 años, pionera en España, con un sistema completamente diferente y de tratamiento para que los niños no sientan que están en prisión. ¿Y qué empezamos haciendo? Pues trabajar desde la fotografía, pues sus sentimientos. Hilando Sueños 1 nace en el 2020 con estas fotografías de esta exposición que tenéis aquí. Cogimos un grupo de un chico y una chica jóvenes que estaban estudiando fotografía, pero queríamos una fotografía muy artística, ¿no? Porque al final lo que pretendíamos es que ellas se sintieran estrellas. Y paralelamente a eso, pensamos que Hilando Sueños les estaba haciendo sanar, les estaba haciendo pensar en algo diferente, les estaba creando ilusión, y dijimos, pues vamos a continuar, el COVID continúa, nosotras también. Hilando Sueños 2 es ese libro que tenéis ahí, donde ellas cuentan su historia de vida, ¿no? o cómo se sienten. Voy a anticiparos que Hilando Sueños 3, que va a ser en el 2022, va a ser música. Hemos contactado con una cantante que viene de una familia de exclusión, se llama Ainhoa Buitrago, y ella durante el COVID escribió una canción que se llama Quema, sobre la enfermedad mental. Contacté con ella y ella ahora ya ha hecho su propio disco, está en la Warner, en la Sony, o sea, viene del mismo sitio donde vienen las usuarias del programa. Y bueno, y la ha llevado a los talleres de prisión y están creando una canción conjunta. Hilando Sueños 3 será música donde ellas, a través de la música, transmitirán sus sentimientos, y se hará un concierto a finales de año en el Centro Penitenciario de Foncalén. Ya tenemos el permiso del Ministerio del Interior, donde se podrá grabar, será para ellos, pero podremos mostrarlo al mundo, ¿no? Y creo que la exclusión y el arte deben estar totalmente unidos. Y creo que esta apuesta debe ser un ejemplo para muchas más, porque no solamente acerca a las personas que no son de exclusión a tener otra realidad, sino que también ayuda a la exclusión a estar en otra realidad. Y al final es un win-win para las dos partes, ¿no? Y bueno, tengo un texto muy especial de una de las mujeres, que lo iba a dejar para el final, pero creo que hila muy bien con lo que os estoy contando, y os lo voy a leer. Al final, un poco, yo en Alicante estoy desde el año 2008, pero he tenido una trayectoria anterior en cooperación durante muchos años, y al final lo que me ha dado, y la visión que me ha dado en el mundo entero, es a no juzgar. Y creo que eso es algo muy importante que nos tenemos que recordar cada día, ¿no? Os voy a leer la historia de María. No sé si lo que escribo es una historia de superación o intento superar mi historia. Soy una chica, una más, en este mundo difícil, a veces cruel, pero sí lleno de oportunidades. Eres tú quien decide cómo afrontarlas. Rozo los 40 años, me encuentro en una situación complicada, estoy privada de mi libertad. Seguro que como muchas otras personas en este momento. Tuve una infancia preciosa, un hogar humilde, padres ejemplares, sobre todo era muy feliz. Sabemos que el destino juega malas pasadas, jamás imaginé que a mis 13 años todo iba a dar un giro repentino. La enfermedad maldita que devasta familias y a veces logra tal influencia en las personas, llegando a retarlas y dejarles secuelas emocionales para siempre. Solo hizo falta una llamada para acabar con mi felicidad, mi personalidad, mi yo. Papá ha fallecido, me dijo mi hermana. Maldito cáncer, galopante, fulminante. Toda mi vida se hizo añicos.
Pero somos personas y la vida sigue. Me sumergí en la soledad. No supe tener valor. No quise afrontar la vida de mejor forma que dejándome llevar. Cuando no asumes los problemas y no actúas contra ellos, tomando decisiones incorrectas, los problemas siguen, pero además aumentan. Siempre he vivido en una realidad inventada. Eso me hacía más fácil el día a día. A pesar de estar formada profesionalmente y trabajar por y para mi familia, de nuevo el maldito destino fue cruel y me asestó otra puñalada traicionera. Esa enfermedad volvió a mí y esta vez en primera persona. No supe reaccionar, no quise afrontarla. A pesar de aferrarme con todas mis fuerzas a la vida y seguir adelante, me sumergí en la oscuridad. Dejé a los míos a un lado, nada me importaba. Creí que no merecía la pena luchar. Entré en un mundo oscuro, sin valores. Dejé de ser persona, me perdí, sin pensar en las consecuencias, y llegaron, aún no había despertado ese día, cuando una pareja de agentes me dijeron, acompáñeme. Y aquí me encuentro, desde entonces, en la cárcel. Primero estuve en shock, seguidamente me llené de rabia y de miedos. Esto me quedaba muy grande. Poco a poco reflexioné, razoné y encontré la luz. Un camino diferente al que había llevado anteriormente, lleno de fe, de esperanzas. Por fin me encontré, he vuelto a ser yo. Esa joven desbastada ya se quedó atrás. Tuve que llegar hasta mis límites para afrontar la vida. No quiero más oscuridad. Depende de nosotros seguir el buen camino, el superarnos día a día. No soy la única, ya no me encuentro sola y a pesar de no tener libertad, me siento libre. Cuando recuperas el control, recuperas la razón y la felicidad. María. Bueno, creo que no hace falta contratar a Víctor Kugler, ¿no?, para que nos dé una charla de superación. Las tenemos todos los días a nuestro lado, ¿no? Y bueno, y creo que merece la pena escuchar estos testimonios, escuchar lo que ellas cuentan, porque al final a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Y siempre hay situaciones en la vida que te pueden llevar a momentos extremos y cualquier persona creo que puede llegar a esa situación. Y al final, ¿qué es lo que hace nuestro programa? Pues nuestro programa lo que hace es dar oportunidades. Nuestro programa, fundamentalmente, el principal objetivo que tiene es el empleo. Porque al final, y hablo de mi experiencia personal, lo que yo he vivido con las mujeres en México, en Chiapas, en Colombia, en San Cristóbal de las Casas o en Bangladesh, en Dhaka, o en las pobrezas de Nueva York, que también las hay cuando estaba trabajando en la ONU, lo único que verdaderamente ayuda a salir de una situación complicada es la formación y el empleo. El resto, para mí, es un parche. Y me da igual donde estemos. Hasta en la aldea más remota donde vive William, en el Masai Mara, lo que las mujeres necesitan es empleo. Y yo he tenido la oportunidad de formarme, he tenido la oportunidad de estudiar, he tenido la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de ver belleza y al final creo que es lo que todas las personas nos merecemos y en especial las mujeres, que tenemos muchísima más dificultad. Y ese ha sido un poco el objetivo y lo más importante de mi vida. Y luego hay otra cosa, y el por qué el programa de reinserción de mujeres se inicia en cárceles, y fue que cuando yo estuve trabajando con Mohamed Yunus en Bangladesh, él es un Nobel, por si alguno no lo conoce, que creó los microcréditos. Él me dijo, mira Rosa, si un beneficiario del microcrédito puede llegar a ti, no es el más pobre de los pobres. Entonces tienes que ayudar a los que no puedan ir a buscarte. Y aquello a mí se me quedó muy grabado. Entonces cuando yo decido venir a España y decido empezar mis propios proyectos y crear la asociación, pensé, oye, ¿quién es el colectivo que no me puede encontrar? Y pensé en las mujeres en prisión. Porque además de sufrir la exclusión, la violencia de género, el problema de inmigración o muchos otros, están privadas de libertad.
y la salida tiene que ser muy complicada. Y desde ahí, y con esa inquietud empezamos. Siempre lo digo, empecé con mi madre modista de toda la vida, y cuando vine a Alicante, a mí aquí no me conocía nadie, y no tenía ningún recurso económico, y de repente dije, pero si mi madre cose, pues vamos a empezar con un taller de confección textil, porque además la Comunidad Valenciana no estaba a la altura de Cataluña en el mundo textil, pero había una sensibilidad empresarial, y había una zona, toda la zona de Alcoy y de nuestra provincia, con esa sensibilidad del textil, y pensé, ¿por qué no lo recuperamos, no? ¿Por qué no trabajamos con esto? Y de alguna forma también era una manera de conectar con ellas mientras estaban en prisión, haciendo un trabajo de manualidad que les permitiera liberar la mente un rato, porque al final es lo que todos necesitamos, ¿no? Cada uno se lo busca de una manera, pero siempre que estás trabajando con las manos, evitas el estar pensando, ¿no? Y los ruidos en la cabeza. También había una inquietud personal, porque el tiempo que estuve trabajando en Bangladesh, en Dhaka, tuve la oportunidad de ver cómo se tintaban los tejidos y de ver también la explotación social de las mujeres y hombres en Bangladesh con los textiles. Y también empecé a percibir que había un problema a nivel medioambiental, que la manera de consumir y de tintar esa ropa era perjudicial para el planeta. Entonces, un poco también con esa inquietud de hacer las cosas bien, tanto en lo social como en lo medioambiental, nació este programa. Empezamos en el año 2007 y empezamos con un taller en el Centro Penitenciario de Villena, y paralelo al textil había un taller de orientación laboral donde trabajábamos un montón de cosas, desde habilidades personales, no estábamos todo el tiempo trabajando en cómo hacer tu currículum, porque algunas, sus condenas eran de 6 años, con lo cual no era posible, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos encontrándonos a la Diputación, fuimos encontrándonos a la Caixa, me fui encontrando con Marcela, a EPA, y fui tejiendo red, y gente que empezó a creer un poco en mí. Y empezamos a trabajar con esas personas cuando salían de prisión. Pero dijimos, bueno, y aparte de la gente de exclusión de prisión, ¿por qué no trabajamos con personas que no pertenecen a este colectivo y que tienen esa necesidad y esa inquietud? Entonces se abrieron talleres externos aquí en Alicante, y actualmente tenemos talleres de confección textil de mujeres de exclusión de toda la provincia de Alicante, y talleres en prisiones en los 4 centros de Foncalent. En Villena tuvimos que cerrar ese programa mayoritariamente porque hace unos años salió la ley de extranjería de cuando terminaban la condena en prisión tenían que regresar a sus países, y la mayoría de las mujeres eran inmigrantes, con lo cual tener una búsqueda de empleo para personas que después tenían que regresar a su país no tenía mucho sentido. Paralelamente a esos programas me di cuenta, porque al final todo lo que se ha ido creando se fue creando desde la lógica. Yo no estaba acostumbrada a crear asociaciones, ni sabía cómo era el circuito de las subvenciones, estaba completamente ajena a todo esto, solo sabía lo que yo había aprendido durante esos años y cuál era mi inquietud. Y me di cuenta de que muchísimas de las mujeres, y en especial el taller del psiquiátrico penitenciario, al no tener un arraigo familiar para poder disfrutar de los permisos, cumplían sus condenas completas en prisión. Y yo pensé, cuán injusto es que tú y yo, teniendo la misma condena y las mismas posibilidades, por tener una acogida, salgas de la cárcel y yo no. Y de ahí fue donde iniciamos nuestro trabajo en el piso de acogida, que ahora es centro de día para mujeres enfermas mentales del psiquiátrico de Foncalent, pero también hemos tenido mujeres de violencia de género que han pasado por ese recurso hasta que han conseguido su autonomía y su empleo. Es un piso de 6 plazas
Y después de esto, teniendo los talleres de confección textil y los talleres de orientación laboral, pensé, yo al final lo que quiero es tener una empresa, porque en el fondo yo soy una gran emprendedora. Y previo a mi trabajo en el sector social, yo trabajaba en un banco, yo era especialista en comercio exterior, blanqueo de capital, y llevaba el departamento extranjero de Banesto con más de 25 sucursales a mi cargo. Y eso no se quita tan fácilmente de tus venas, ¿no? La única cosa que yo decidí es que los beneficiarios de mi trabajo iban a ser otros, en lugar de los clientes del banco. Entonces, cuando empiezo a pensar en crear sostenibilidad para la asociación, yo quería dejar de pediros dinero, Elvira. Dije, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues quiero tener una empresa, pero quiero tener una empresa social que obligatoriamente tenga ese objetivo. Y ahí fue cuando, paralelamente al primer taller de prisión en el 2008, empecé a preguntar de qué manera jurídicamente podía hacer esto, y me encontré con que existían las empresas de inserciones, pero aún no estaban legalizadas ni constituidas. Entonces, desde el 2008 hasta el 2011, conseguí crear Apuntadas Empresa Social, que fue como SL la primera empresa de inserción que se constituyó en esta comunidad, desde sus inicios sin pasar por la asociación. Y ahí es donde todas esas usuarias que teníamos en los programas y en los talleres de formación iban a ser la cartera y las empleadas de la empresa. Entonces, todas esas personas que detectábamos que tenían esa habilidad de confección textil industrial, y además la empresa nos daba la oportunidad de trabajar desde la parte medioambiental. Hemos sido la única empresa en Europa que tenía la certificación GOTS en toda la trazabilidad del algodón, desde la plantación en el suelo hasta la puesta en tienda. Cuando en aquel momento yo hablaba de GOTS, Global Organic Textile Standard, me decían que está usted loca, ¿de qué nos está hablando? Pero nosotras lo teníamos, nosotras ya trabajábamos en ese estándar y en ese nivel. Y también la empresa me garantizaba que no se podían repartir dividendos, que los beneficios iban a ir a la asociación, obligatorio por ley. Y como yo tenía muy claro que con eso y nuestra marca la empresa iba a funcionar bien algún día, sería la que financiaría la asociación, ¿no? Y ahí es donde nace Apuntadas, pero también es verdad que al mismo tiempo pensé, si nosotros estamos dando una formación confección textil tan amplia como esta, que son más de un año, ¿por qué estas personas no tienen título? Porque al final los títulos de modista o de confección textil o de diseño son cursos privados y muy caros. Y ahí es donde me topé con el maravilloso mundo del Servef. O sea, del 2008 al 2011 monta empresa de inserción. Pero desde el 2010 al 14 consigue ser un centro de formación. Fuimos también los primeros con Labora y Apuntadas Empresas Sociales, un centro de formación en los 5 capítulos de confección textil, para que todas esas usuarias que se han esforzado tanto en aprender la formación no solamente la sepan, sino que tengan un título a nivel europeo que les sirva y que les dé esa movilidad de empleo. Y en ese camino, claro, estás trabajando con un montón de usuarias en diferentes entornos y dices, pero claro, aquí todo el mundo nos sirve para coser. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Y ahí es donde entra la agencia de colocación. PRM tiene una agencia de colocación que lo que hace es que todas las usuarias que no están empleadas en confección textil, se les encuentra un empleo. Y actualmente en prisiones, sobre todo en el CIS, que es el Centro de Inserción Laboral, donde hace los terceros grados, también trabajamos con hombres. Y bueno, intentando de alguna manera que todo fuera muy circular y sin dejar nada en el proceso necesario para encontrar un empleo, que es el objetivo principal.
En ese proceso y en ese camino también, pensando en las usuarias que están en bancos de alimentos, que no tienen recursos, pensé, una formación tan larga, 5 horas, 5 días a la semana, a ver cómo aguantamos esto. Y entonces creamos el proyecto Mercado, que consiste en que mientras que aprenden hacían producto, los vendíamos en diferentes entornos y ese dinero iba para ellas, ¿no? Intentar también generar, porque lo que nos parece impensable para nosotros hemos tenido usuarias que han mandado 20 euros a Colombia y eso es dinero. Entonces, por muy poco que nos parezca, para ellas era mucho. Y después también la Caixa, en el año 2005, que empezó a hacer microcréditos en Barcelona, estuvieron hablando conmigo como experta en microcréditos desde hacía muchos años y empezamos a trabajar, nos hicimos agentes para poder dar microcréditos y empezamos a dar también y a fomentar el autoempleo a través de máquinas de coser de segunda mano para las propias usuarias. Bueno, esto es un poco al día de hoy en lo que está trabajando el proyecto. También estamos muy alineadas con la ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo durante un tiempo estuve trabajando 2 inviernos en Nueva York en la ONU y siempre he intentado seguir esas pautas y desde hace muchísimos años. Trabajamos en la ODS pues, en el objetivo número 1, el fin de la pobreza, en el 4, educación de calidad, en el de la igualdad de género, por supuesto, en el trabajo decente y crecimiento económico, en reducción de las desigualdades y sobre todo en las alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Que creo que cada año que pasa tenemos más claro que que tenemos que crear esas alianzas entre todos. Y bueno, yo no quiero extenderme mucho, no quiero que esto se haga pesado ni aburrido y quiero agradeceros muchísimo, muchísimo el estar aquí, el haberme escuchado, el venir, el tener la posibilidad de exponer esto aquí. Y yo, si tenéis alguna pregunta, encantada de contestaros. Y gracias también a Carlos Escandel, por habernos hecho el comisariado y la exposición y que esto sea posible. Y también, por supuesto, mi mayor agradecimiento a mi equipo, a todo el equipo de PRM y Apuntadas. Pedro también lo tenemos aquí. Él es el director de Apuntadas. Sin el equipo y sin todos vosotros y sin todo el apoyo de todas las personas que han pasado, esto no sería posible. Y, por supuesto, a todas las mujeres del programa. Muchas gracias. Bueno, Rosa, yo simplemente felicitarte por todo tu trabajo y tu trayectoria. Como tú has dicho, hace ya muchísimos años que nos conocemos. Lo recuerdas más perfectamente, el primer día que viniste a la Diputación con tu pequeño proyecto con tus reclusas de Villena y bueno, es un placer y un gusto bueno, pues haberte acompañado durante toda la trayectoria, ¿no? Tu gran trayectoria, que hace ya muchos años, pero no son tantos, te quiero decir, de todo lo que has hecho, ¿no? Parece que todos los logros que estás consiguiendo y tal, pues que llevará mucho más tiempo, pero yo sé que tú has estado ahí pico pala. Sé que cuando acabas una cosa empiezas otra, y cuando no otra, y ahora a Kenia, y ahora, y en fin, yo de verdad que es un placer colaborar contigo en todo, y quiero de verdad felicitarte y darte la enhorabuena, y a todo tu equipo también, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Ay, Cloti. Simplemente quería que, como habéis visto, Rosa es una persona tranquila, acomodaticia, que no piensa nunca en cómo puede innovar o cómo puede hacer algo para mejorar la vida de los demás. Y estoy seguro que después de todo lo que nos has contado, y PRM, y Lando Sueños, y Apuntadas, y el programa de cooperación ARCAM en Kenia,
dinos sinceramente, ¿tienes pensado ya el próximo proyecto? ¿Seguro que lo tienes? Venga, confiesa. No. ¿No? No. Ay, menos mal. A ver, hay una cosa que lo estaba comentando con Marcela hoy, que he comido con ellas, he comido con las mujeres de AEPA, y es que cuando empecé a diseñar los proyectos, cómo quería que fueran, también empecé a pensar en cómo iba a dejarlos. Y estoy en esa fase que al final creo que los proyectos no son propios, sino que si tú tienes una idea, es buena y funciona, lo que hay que hacer es replicarla y dejar que funcione con otras personas, ¿no? Entonces estoy en esa fase, Cloti. Sí que es verdad que en Kenia estamos en una fase de crear una formación profesional turística para los guerreros que se han quedado sin empleo, sin faena y no quieren ir a la ciudad. Y bueno, crear un proyecto de formación profesional turística en el Masai Mara con los elefantes, tela, ¿eh? Eso me va a llevar un rato. Pero creo que es el complemento necesario a esa labor de la que os hablo, de que al final lo que hay que hacer es dar oportunidades de trabajo a todo el mundo. Y esa es una pequeña parte que nos queda con AdCam en Kenia, pero en realidad mi proyecto ahora está en que Pedro continúe con Apuntadas y que el equipo siga con PRM y que los proyectos, como dice William, sean de generaciones en generaciones. Y a lo mejor también tener un poquito de espacio para disfrutarlos, porque no os podéis imaginar lo que he trabajado. Entonces, ese es un poco de verdad mi proyecto a partir de ahora. Muy interesante ese proyecto. A ver si lo consigo, sí, seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Yo quería preguntarte, yo estoy aquí detrás, en los paneles, al hilo un poco de lo que has comentado del objetivo de los talleres dentro de las prisiones, hay una cosa que resaltan algunas de las mujeres que han participado, que es: me he dado cuenta que puedo hacerlo, y del gran poder o de la gran valía que tengo, que nos puede sonar a algo muy acostumbrado a tenerlo encima, pero que es tan importantísimo. Y me gustaría saber, poner en valor eso, y que me gustaría saber cómo es la manera en la que acceden ellas, si es voluntario, si tiene que tener unas características específicas del régimen en prisión, etc. Bueno, lo primero, nosotros fuera de prisión siempre nos coordinamos con servicios sociales de los ayuntamientos correspondientes o los centros sociales. Pero al final la decisión siempre es de la entidad. Nosotros hay un proceso de selección. En prisión igual, el centro penitenciario propone y nosotras hacemos entrevistas y decidimos. ¿Y cuál es la condición? Querer. Tan sencillo como esto. Nosotros somos un recurso. A ver, yo gestiono el sector social como si fuera una empresa. Los recursos económicos que tenemos se tienen que optimizar. Esto no va de, como me dan una donación, no. Entonces, nuestra exigencia es importante, ¿eh? Te he dejado caer un año, un taller, 5 horas, 5 días a la semana, alguien que no tiene para comer, pues imagínate. Pero es ver a la persona que ha llegado ese momento de su vida que da una patada y quiere cambiar. Y cuando te encuentras a esa persona, nosotros estamos al 100%, no, al 1000%. Entonces, también apostamos mucho más por la calidad que por la cantidad. Yo no tengo interés, y a lo mejor para los donantes no es tan bueno, pero yo no tengo interés en pasarte unas cifras a final de año de 500 mujeres. Yo tengo interés en que sean 100 y acaben el proceso completo y tengan un empleo y acaben para siempre de esta situación. Entonces, lo que queremos es que tú quieras. Y a partir de ahí te vamos a pedir tanto en la misma medida que te vamos a dar. Y eso funciona. Yo al principio, cuando trabajaba con el organismo penitenciario y veía las estructuras de
trabajadores sociales, psicólogos, todo el acompañamiento de los procesos de inserción, yo decía, vale, sí, papeles, encuestas, informes, pero ¿quién está? ¿Dónde están los que están bajo, no? ¿Dónde los que...? Porque al final, para que esas personas se genere confianza, tienes que estar. Y nuestro programa va de eso. Estoy contigo al 1000, pero te pido al 1000. Y entre todos sacamos adelante. Pero siempre cuando tú quieres. Nosotras le decimos a las usuarias que siempre están en periodo de prueba. Eso significa que en cualquier momento estás invitado a irte. Yo nunca te digo que te vayas, te invito. Y en el momento en que tú estás en otra cosa, ha habido momentos para mí muy complicados, porque en la empresa de inserción, tú cuando estás en la empresa de inserción es para ir a empresa ordinaria, estás preparado para trabajar fuera. Y mi obligación es que a los 3 años estés en empresa ordinaria. Y ya seas una súper profesional, en todos los sentidos, porque se pierde hasta el lenguaje de comunicación con una empresa, no saben expresarse. No hay un diálogo de entendimiento y produce mucha frustración. Pero ha habido momentos en los que de repente una persona que ya estaba preparada profesionalmente para ir a empresa ordinaria ha conocido a una persona y ha entrado en una situación de violencia de género. He tenido que interrumpir el itinerario y hacer una marcha atrás, porque es que esa persona ya no estaba para estar en empleo, está para otro tipo de recurso. Entonces, al final, esto para mí, ¿de qué va? De mucho esfuerzo por las dos partes. Pero por eso hablo de oportunidades, porque lo que yo quiero es que cuando tú quieres, que haya alguien que te saque de ahí. Y creo que esa es nuestra labor. Rosa. Gracias por escucharme. Agradecerte de verdad, me deja maravillada tu fuerza, tu energía, tu capacidad, ¿no? Porque, claro, todo esto que estás contando, no todo tiene final feliz. Me imagino que mucha gente pues, se quedará por el camino, volverán un paso hacia atrás o dos, habrá que volver a tirar de ellas, lo cual eso es una lucha constante, ¿no? Y entonces se necesita mucha energía. Y viéndote, la verdad es que te agradezco muchísimo que nos hayas transmitido tu fuerza y tu entusiasmo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Trabajo en los hoteles de la Agenda 2030 también, por eso se nota. Gracias, Pilar, por conocernos. Pero también vale, pues nada, vamos a recoger.